y la sección de los paquetes hemorroidales. Se ha visto que con esta técnica hay menos dolor que con Milligan y Morgan. Milligan y Morgan obviamente demora 15, 20 días en cicatrizar y cuando hace la deposición se dilata la herida y le duele pues al paciente. Pero con esta nueva técnica y esta tecnología que van a ver ahora, ¿ven? Esta es la grapadora circular que se introduce en el recto, en el ano, para proceder pues a la sección y ligadura de esta manera, quedando finalmente los paquetes hemorroidales en el instrumento. ¿Ven? Sale así como un anillo mucoso conteniendo a los paquetes hemorroidales. Es más práctica, es menos dolorosa y más beneficiosa, pero más costosa, obviamente. ¿Ok? Para la trombosis hay dos tratamientos. Cuando la hemorroides está complicada, hay dos tratamientos. Trombectomía, ¿qué significa? Simplemente aperturar el paquete hemorroidal trombosado y drenar el trombo, nada más. Y dejar la herida abierta, cierra. Eso es uno. El otro tratamiento es la hemorroidectomía del paquete trombosado. Lo que se recomienda generalmente es tratar la emergencia y en un segundo acto quirúrgico realizar la exéresis de los paquetes hemorroidales. O sea, de frente no es recomendable. ¿Okay? Un paciente que viene, ejemplo, paciente que viene a la emergencia con dolor anal, que a la ectoscopía se evidencia paquetes hemorroidales negruzcos, muy dolorosos a la palpación. Hemorroides trombosados. Tratamiento trombectomía, más adecuado. No hemorroidectomía. ¿Por qué? Porque si le haces hemorroidectomía, Milligan y Morgan, hay procesos infecciosos, etcétera, etcétera, complicaciones. Entonces solamente la trombectomía tratando la complicación. ¿Ok? Y tienen las fases para realizar este procedimiento. Este es el plicoma, del cual les hablé, que es una hemorroides trombosada mal drenada. Complicaciones de la hemorroidectomía. Pueden haber complicaciones tardías y complicaciones tempranas. Dentro de las tempranas, el sangrado y esta complicación que llama la atención que va hasta el 50%. ¿Por qué? ¿Por qué se da la retención urinaria? Por el proceso inflamatorio de la región. Cuando uno manipula tejidos inflamados, se produce la vejiga neurogénica, le llamamos así. La vejiga reacciona y se dilata, no se contrae el detrusor. Eso es temporal, dura 6 horas como máximo. Después de 6 horas se evacúa normalmente el paciente. En cambio, en las tardías podemos apreciar el plicoma que ya he mencionado y algunas otras complicaciones que se presentan pero de menor frecuencia. Por ejemplo, las fisuras, la recidiva de la hemorroides, la incontinencia y otras. Son complicaciones post-hemorroidectomía poco frecuentes. La otra patología dentro del grupo inicial que les mencioné son los procesos inflamatorios o procesos infecciosos. A la cabeza tenemos los abscesos. Es muy frecuente los abscesos anorrectales, bien frecuente, que pueden obedecer a dos orígenes, específicos e inespecíficos. ¿Por qué específicos? Porque hay de por medio, de fondo, una enfermedad, una comorbilidad. ¿Okay? Por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, los inmunosuprimidos, los pacientes oncológicos, los pacientes con HIV o en su defecto los pacientes que sufren traumatismo de la región. ¿De acuerdo? Entonces hay una patología de fondo. Estas causas específicas son menos frecuentes que las causas inespecíficas. Las más frecuentes son estas, las inespecíficas. ¿Por qué? Y ahí dice criptoglandular. ¿Por qué? Porque
En un paciente estreñido crónico, cuando va a hacer la deposición, las heces duras traumatizan las criptas de Morgani, que ya les mencioné dónde están. Entonces, ese traumatismo, ese desgarro, esa lesión que producen las heces duras, pueden tener consecuencias en los abscesos. Se originan los abscesos. ¿Cuántos tipos de absceso hay? Ahí tenemos el perianal, que es el más frecuente. Tenemos el isquiorrectal, que es el más peligroso, interesfintérico. Y finalmente, el menos frecuente, el supraelevador. El más frecuente es el perianal, el que vemos a cada rato. ¿Ven? Miren, ahí nuevamente, el perianal es el más frecuente. Acá tienen, en esta imagen se puede apreciar, este es el perianal. Este es el perianal, el más frecuente. El más peligroso es este, el isquiorrectal. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan de la fosa isquiorrectal. Anatómicamente, la fosa isquiorrectal es una fosa que se encuentra al costado del canal anal y tiene una capacidad grande. Ahí pues se puede albergar medio litro de secreción purulenta. Además de eso, esta fosa isquiorrectal tiene comunicación por detrás del recto con la otra fosa isquiorrectal. Entonces, si acá se produce un absceso, se llena la fosa isquiorrectal y seca la región retrorrectal y se va a la otra fosa isquiorrectal. Eso es lo que se llama el absceso en herradura. Ese es el absceso en herradura, que lo agarra así, en cinturón al recto. ¿Ok? Y son muy peligrosos porque esos pacientes pueden terminar sépticos, pueden terminar en shock séptico, si es que uno no hace el diagnóstico adecuado y por supuesto el tratamiento. El resto de abscesos son menos frecuentes. Miren, ahí está, ese es el absceso en herradura del cual les estaba hablando, pues, ¿no? Es un absceso isquiorrectal bilateral, absceso isquiorrectal bilateral. Es frecuente sobre todo en pacientes jóvenes, más en varones que en mujeres. Clínica del absceso, dolor, es un dolor pungitivo, así se llama. El paciente tiene miedo a ir a defecar porque duele mucho. No puede ni sentarse porque duele. ¿Okay? El dolor es el síntoma cardinal del absceso. No hay absceso sin dolor. Además, el cortejo sintomático puede ir acompañado de alza térmica, escalofríos, etcétera, etcétera. Problemas urinarios o sepsis en su defecto. Entonces, el diagnóstico tiene que ser también ectoscópico. Hay que ver la región perianal, hacer su tacto rectal para llegar al diagnóstico. Ahí tienen un absceso, miren, perianal, por supuesto, ¿no? Este absceso tiene que ser drenado, tiene todas las características morfológicas, ectoscópicas. El rubor, tiene rubor, o sea, está rojizo, ¿no? Tiene renitencia. ¿Qué significa renitencia? Yo presiono con mi dedo y se queda hundido. Tiene renitencia. ¿Ya? Normalmente los abscesos de la región perianal albergan múltiples gérmenes, son polimicrobianos, ¿ya? Pero el germen más frecuente dentro de todos los gérmenes que se encuentran en la secreción purulenta, el más frecuente es el Bacteroides fragilis, el más frecuente, ¿ok? Por cultivos. He hecho estudios de cultivos de abscesos y se ha encontrado que el Bacteroides fragilis es el más frecuente. Es importante también hacer, como les dije, el tacto rectal cuando se trata de un absceso ya más profundo, sobre todo el interesfintérico. Ahí tienen el drenaje del absceso y este es el tratamiento. Aperturar la cavidad abscedada y drenarlo, como ven ustedes ahí, ¿no? Acá es importante recordarles, esto no lo van a encontrar en ningún libro, pero esto es experiencia. Yo le digo al interno, drénate ese absceso. Ya, bestial. Agarra, corta, presiona. Ya, doctor.
Mal. Craso error. ¿Qué faltó ahí? Faltó debridar. Debridar. ¿Qué significa debridar? La cavidad del absceso que tienen acá está trabeculada. Está tabicada. Tiene un montón de tabiques. Si uno no mete la pinza o mete el dedo para romper esos tabiques y se drena así, simplemente recidiva la patología. Otra vez se llena, otra vez viene a molestar al paciente. Doctor, otra vez tengo pus. ¿Está saliendo? No, pues. Entonces hay que debridar y drenar. ¿Ok? Dos cosas importantes. En algunos casos recomiendan también la irrigación cuando el absceso es grande, pues, ¿no? Esifigio rectal, por ejemplo, ahí se irriga con solución salina, con solución fisiológica. Y en casi todos los casos es necesario el drenaje. Se debe dejar un dren laminar. Por lo general se deja un Penrose. Ese Penrose debe salir a las 48 horas, máximo 2 días. Luego sale. Ahí tienen, miren, está saliendo la leche Nestlé. ¿Okay? Luego tenemos las fístulas. La otra patología inflamatoria son las fístulas. ¿Y qué es una fístula? Una fístula es un trayecto anómalo, un trayecto que comunica la luz del canal anal con la superficie. ¿Por qué se producen estas fístulas? Estas fístulas generalmente se producen por una secuela de absceso. Por lo general, 50 a 70% de las fístulas siempre ha habido un absceso previo, mal drenado, generalmente mal drenado. Las fístulas también se clasifican en 4 grandes grupos. La interesfintérica, que son las más frecuentes, tenemos la transesfinteriana, que atraviesa los esfínteres, que le sigue en frecuencia la supraesfintérica y la extraesfintérica. Ahí tienen la imagen de un trayecto fistuloso. Miren, acá hay una boca, un orificio fistuloso paralelo al margen del ano. ¿Ok? Entonces, en algunos casos los pacientes presentan así, se evidencian, y si uno presiona sale pus por esta boquita, por este orificio. ¿Ok? Pero lo más grave es que el trayecto fistuloso no sea único. Hay pacientes que tienen múltiples fístulas. O sea, hay más orificios. Otro orificio por acá, otro orificio por acá. Entonces, cuando se encuentran estas patologías fistulosas múltiples, es que esto obedece a un cuadro de fondo, a una enfermedad de fondo. Generalmente se presentan en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que reciben radioterapia. La proctitis oncológica es bien frecuente en estos casos. Ahí tenemos los tipos de fístulas, las interesfintéricas, las más frecuentes. Se ubica entre los dos esfínteres, la transesfinteriana, que le sigue en frecuencia, y las menos frecuentes, la supra y la extra. Para el diagnóstico, aparte de la ectoscopía y el examen físico, tenemos una ayuda importante que nos puede llevar directamente al diagnóstico. ¿Cuál es esto? Aparte, por supuesto, de la endoscopía, no ayuda mucho la endoscopía, la proctoscopía tampoco, pero lo que sí puede ayudarnos es la endosonografía rectal o ecografía endorrectal. Es un procedimiento poco invasivo, que no le cuesta mucho al paciente, pero que puede ayudar. Cuando sospechamos de un trayecto fistuloso, es importante la ubicación del orificio fistuloso interno, porque el que vemos afuera es el externo. ¿Y el interno dónde estará? Entonces, muchas veces se recurre a este procedimiento, por fuera se le infiltra este azul de metileno, ¿ven? El azul de metileno ingresa por el trayecto fistuloso y se dilata el ano y se observa por dónde está saliendo el azul de metileno para ubicar el orificio fistuloso interno. ¿Ok?
Esto es más complicado cuando el paciente tiene múltiples fístulas, evidentemente. ¿Ven? Como en este caso, por ejemplo, ¿ven? Hay varios orificios ahí. Entonces, las enfermedades que pueden originar múltiples fístulas son la enfermedad de Crohn, como saben es una enfermedad degenerativa del colon, la tuberculosis enteroperitoneal, los traumas a este nivel, las fisuras múltiples, el cáncer, la radiación, etcétera, etcétera. Clínica. La sintomatología o sinología clínica que se presenta en esta patología es ano húmedo. Doctor, el paciente viene refiriendo, doctor, casi todos los días mancho mi ropa interior. La ropa interior sale manchada con pus, secreción purulenta, maloliente obviamente, un ano húmedo. Poco dolor, no causa mucho dolor la fístula, en contadas ocasiones, salvo que sean múltiples fístulas, ahí sí. El tacto rectal es nuevamente el procedimiento importante para poder hacer el diagnóstico por palpación. ¿Ok? Hay un círculo vicioso que hay que romper en esta patología, ¿no? El periné blando, que puede estar lleno de secreción purulenta por la tumefacción, ¿no? Y que puede originar en algunos casos dolor o aumento de temperatura local y fiebre, según sea el trayecto fistuloso muy comprometedor de la región. Esta es la endosonografía. Miren, así se ve una imagen del recto mediante ecografía. Es como si le hicieran una ecografía endovaginal igualita o transvaginal igualito. Acá también transrectal igualito. Entonces acá en el número 4 estamos observando la luz del canal anal y luego 1 y 2 y 3 son los estratos que le siguen. La mucosa, la submucosa, la capa muscular en 2 y en 3. ¿Okay? Y miren la imagen del lado derecho para ustedes. ¿Ven? Como acá hay una disrupción de los estratos de la pared del margen del ano. Esto ya nos está hablando tranquilamente de un trayecto fistuloso que está destruyendo prácticamente los estratos musculares del canal anal. También podemos recurrir a esta regla, que es una alternativa para la ubicación del orificio fistuloso interno. La regla de Gottschall. ¿Qué dice Gottschall? Un orificio externo, fistuloso, posterior a la línea transperineal, que van a ver ahora, normalmente es originado de un orificio fistuloso interno que se encuentra en la línea media posterior. Entonces miren, para que entiendan, ahí está el croquis este. Esta es la línea transperineal o línea transversal, que está punteado. Si el orificio está posterior, estos son los glúteos, está posterior a la línea, entonces el orificio interno estará en la línea media del margen del ano. Ahí tenemos que buscar el orificio interno, fistuloso. Pero cuando el orificio externo de la fístula está por delante de la línea transperineal, entonces nosotros debemos trazar un radio directamente hacia el margen del ano para poder encontrar el orificio fistuloso interno. Esto dice Gottschall, pero Gottschall no sirve para nada cuando el orificio externo está a más de 3 centímetros. Tiene 4 centímetros, 5 centímetros el orificio, ya Gottschall ni se aplica. ¿Ok? La condición entonces para aplicar Gottschall es que el orificio externo se encuentre a menos de 3 centímetros del margen del ano. Gottschall, Gottschall, Gottschall. Y miren acá, esta es una complicación severa pues en una mujer, ¿no? Horrible. Miren cómo el explorador está comunicando una fístula de la vagina hacia el recto. Llegar a estos extremos es, desgraciadamente, negligencia del propio paciente. Se ha visto estos casos. Prácticamente es una cloaca eso.
O sea, ella defeca y también las heces salen por la vagina. Imagínense, horrible. Entonces eso amerita ya un tratamiento quirúrgico más avanzado. ¿Ok? El tratamiento en general es médico. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio, infeccioso. Hay que tratarlo con antibióticos para anaerobios. Como hemos dicho, los abscesos generalmente son causados por anaerobios, el Bacteroides fragilis. Y el tratamiento quirúrgico, que es el que se impone, ¿no? ¿Por qué se hace cirugía? Primero, para que el paciente no quede incontinente, porque si uno continúa con la fístula por años, se afecta el esfínter anal voluntario y el paciente puede quedar incontinente. Para evitar la recidiva y para acortar el restablecimiento a la sociedad rápidamente al paciente. Entonces ahí tenemos el tratamiento quirúrgico, puede ser fistulotomía, fistulectomía, la técnica del cetón, y cuando son múltiples fístulas, los dos últimos, los colgajos, o la técnica de plug, colgajos múltiples a ese nivel. ¿Okay? La más frecuentemente utilizada son la fistulectomía y el cetón, sobre todo cuando son fístulas únicas. Hay que hacer la diferencia de lo que es fistulotomía y fistulectomía. Fistulotomía es simplemente aperturar el canal fistuloso y dejarlo abierto para que cierre por segunda intención, previa cureteada, o sea, raspado de la mucosa de la pared de la fístula. En cambio, fistulectomía es una exéresis prácticamente de todo el trayecto fistuloso, dejando pues una gran zona cruenta que va a cerrar siempre por segunda intención. Ahí tienen la fistulotomía. Esta es la fistulotomía. Para que no se cierre rápidamente el trayecto fistuloso abierto, le hacen una orla, o sea, un surriet con material absorbible. De esa manera queda abierto y poco a poco va cerrando. Esas son las fistulotomías, pero han dejado en desuso este tratamiento. ¿Por qué? Porque hay gran recidiva. El porcentaje de recidiva es bastante alarmante, sobre todo la parte en que habla de incontinencia. Cuando cierran y los pacientes quedan incontinentes. La fistulotomía tiene mejor eficacia que la técnica anterior, pero que consiste pues en una exéresis de todo el trayecto fistuloso, quedando de esta manera abierta. Como ven acá, esta es la herida, ya han sacado todo esto y se deja así abierto, para evitar la CISO, sobre todo la infección del sitio operatorio. Estas heridas cierran pues en un mes prácticamente, ¿no? Otra técnica novedosa es el cetón o sedal, que le llaman, pero es exclusivamente para fístula única, que consiste en atravesar el trayecto fistuloso, como ven ustedes acá, mediante una hebra de nylon, un nylon grueso, nylon 1 o nylon 0. Entonces se diseca el orificio externo, se pasa por el trayecto fistuloso la hebra y salen los dos extremos de la hebra afuera, como ven ustedes acá. Entonces a ese nivel se hace un nudo apretado, ajustado entre las dos hebras, y el paciente se va a su casa. Se va a su casa, regresa en 5 días y el nudo se aflojó. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Lo ajusta más. Regresa a su casa otra vez. Cuando va a la consulta, otra vez se aflojó. Entonces, otra vez lo ajusta. Así por 5 veces. A la 5ª vez, el nylon sale solito. Lo expulsa solito. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho una sección progresiva y lenta de los tejidos fistulosos, procurando que el espacio que va cortando el nylon progresivamente se va rellenando con tejido conjuntivo fibroso, y de esa manera se evita la incontinencia. Importante entonces, esta técnica da muy buenos resultados, pero vuelvo a repetir, cuando es fístula única.
Ahí tienen el nylon fuera del ano. Ok, en 2 tiempos también puede hacerse. Y esta última técnica, que todavía no hay trabajos estadísticos científicos, es el tapón. Es una sustancia esclerosante la que se inyecta o se infiltra al trayecto fistuloso de tal manera que hace posible que se peguen las 2 paredes de la fístula y se cierren, ¿no? Pero todavía, como les digo, no hay resultados de trabajos de investigación que hablen sobre esta técnica. Un ratito, por favor, me disculpan, un minuto, ahorita vengo.